Colaboración enviada por Óscar Salazar. Trabajé en una tienda departamental por casi 2 años. Es una cadena internacional y empieza con la letra W. Fui vigilante y me tocaba velar una semana completa cada 2 meses. Estas son las experiencias de algunas noches que nunca olvidaré. Déjenme aclarar que se cierra a las 11 de la noche para los clientes. Y entre las 11:30 de la noche y las 12 de la madrugada, se retiran la mayoría de los empleados. El subgerente en turno activa las alarmas segundos antes de salir, y nadie de los que estamos en el turno nocturno puede salir. Esa noche estaba haciendo la ronda por toda la tienda. Eran casi las 2:50 de la madrugada, cuando escucho el timbre de la puerta donde entran los empleados. Hay una cámara afuera, así que miré por el monitor y era un taxi. Me acerqué a la puerta y le hablé fuerte para que me alcanzara a escuchar. Le pregunté que qué se le ofrecía. El chofer me contestó diciéndome que llamaron pidiendo un servicio de taxi. Ninguno podemos salir a estas horas. Yo creo que se equivocaron, le dije. El taxista se retiró, y yo me quedé con la duda. ¿Podría tratarse de algunos delincuentes queriendo entrar a robar? ¿O saber si realmente alguien hizo esa llamada? Para asegurarme de esto llamé a la base de taxis. Siempre tenemos a la mano el número de teléfono, porque a diario solicitamos servicio. Me contestó una dama y le dije que hace unos minutos había venido un taxista. Quería confirmar esa llamada y ella me dijo: efectivamente, joven, me habían llamado de esa tienda hacía unos 20 minutos atrás. Simplemente no podemos salir hasta que den las 6 de la mañana, le respondí. Ella me contestó que lo sabía, y esa mujer me aseguró que se sentía mal y que la habían dejado salir. Que iba a estar ella fuera de la puerta de la entrada del personal, me contesta. Todo estaba bastante raro, y quería salir de esa curiosidad. Le dije a mi supervisor cuando salí en la mañana sobre eso. Él revisó los videos, y no hay ninguna mujer que se haya acercado a tomar el teléfono para hacer dicha llamada. Nunca supimos quién había llamado al servicio de taxis. En mi primera semana por la noche de trabajo como vigilante, cuando paso cerca de la bodega, escuché unos ruidos de cajas que se caían. Eran como las 12:15 de la madrugada. Me asomé para ver si los 2 muchachos que estaban en esa área no estaban jugando o se habían golpeado con las cajas, pero resulta que no había nadie. Ellos estaban en su hora de descanso en la cafetería. Otros eventos raros que pasan en el centro comercial es que en el área de bebés y de juguetería son los departamentos que menos me gusta pasar por ahí. Los sensores que tienen algunas muñecas o juguetes empiezan a prenderse automáticamente, siendo que el pasillo luzca bastante tétrico. El área de bebés es otro departamento extraño, porque seguido encontraba tirados 2 o 3 paquetes de pañales, mismos que ya había acomodado anteriormente. Cierta noche me tocó ver cuando en el pasillo donde estaban los biberones, uno de estos saltó enfrente de mis ojos. Ni lo levanté ni quise voltear más. Sentía una mala vibra que venía de dicho lugar. Continuando con las experiencias, quiero mencionar que hay un sensor en cada puerta o departamento. Cuando haces la ronda, llevas un imán y al acercarte al sensor, se imprime automáticamente una hoja que lleva el reporte. Son 3 estaciones en total, de 3 minutos el margen que nos dan para recorrer cada estación. Es un recorrido de aproximadamente 39 minutos. Cada hora se hace lo mismo, pero cambian el orden de la numeración para que no se haga rutinario. Esto se hace con la finalidad para comprobar que no te quedaste dormido en el trabajo. Los otros 20 minutos restantes son para revisar temperaturas de los refrigerantes. Se escuchan muchos ruidos por la noche en la tienda, pero se dice que es por tanta gente que entra en el día, con sus energías positivas o negativas, ruidos, pláticas, música, etc. Toda esa energía se concentra en un punto y desencadena algún ruido. Una vez que iba pasando cerca del área de colchones, escuché que se cayó un objeto de cristal o espejo. Sonó tan fuerte que mejor no quise ir a ver. Le comenté al supervisor lo sucedido, y cuando entró en el turno de las 6 de la mañana, fue a revisar y me dijo que no había nada quebrado. En otra ocasión, pasando por el área de electrónica, como a las 2 de la madrugada escuché claramente la risa de una niña. Me dio miedo, pero lo bueno es que solo escuché y no vi nada. Cuando estaba cerca del área de cajas, escucho a mi espalda el ruido de un bip.
el mismo ruido que se escucha cuando escanean el código de barras. Volteo y no había nadie, pero eso era lo que más se escuchaba, pues cuando andaba en el área de ropa u otros departamentos, se escuchaba ese ruido de bip en las cajas de cobro. A veces se quedan entre 5 a 15 empleados trabajando en sus áreas, pero en una noche trabajamos solamente 2. El otro muchacho se queda en su área de químicos acomodando mercancía. Él toma su hora de descanso entre las 2 y las 3 de la mañana, y yo siempre entre las 3 y las 4. Así que mientras él está en la cafetería viendo la televisión, yo estaba dando la ronda por toda la tienda. De repente escucho en el techo un ruido fuerte, como si algo pesado hubiera caído encima de la lámina. Me asusté tanto que fui a ver a los 2 monitores que miraban en el exterior. Todo estaba normal, así que mejor me dirigí hacia la cafetería y me quedé con el compañero. Al rato que regresamos del trabajo, eran como las 4:30 de la mañana, cuando se sorprende al verme que venía de un lado contrario, pues segundos antes acababa de mirarme pasar al fondo, y él había pensado que era yo. Su cara se puso pálida, me aseguró que vio a alguien más caminando al fondo, y pensó que había sido yo. Yo esa noche mejor esquivé esa área y no pasé por ahí. Lo bueno es que no era todas las noches, pues a veces todo estaba bien y sin novedades. Yo admiro el empleo de los vigilantes, pues aunque escuchen o miren cosas sobrenaturales, se aguantan porque no hay otra opción de trabajo. Gracias por escuchar mis relatos. Relato enviado por Víctor Caín. Mi abuelo era originario de Veracruz. Nació cerca de Jalapa. En los años 60 no había luz eléctrica en donde vivía, por lo que las noches en el pueblo eran muy oscuras y tenebrosas. Él se dedicaba a vender semillas en los mercados de otros pueblos y comunidades. A él le gustaba viajar de noche entre los cerros, ya que a esa hora no había sol, y sus mulas cargadas se cansaban menos con la frescura de la noche. Su camino era solamente alumbrado con la luz de la luna. Él comentaba que llegaba a los pueblos muy temprano, alrededor de las 5 o 6 de la mañana para empezar las ventas desde temprano. Una noche comenta que eran como las 3 de la madrugada cuando iba caminando entre un cerro como en otras ocasiones, pero al cruzar un río escuchó el llanto de un bebé. Él fue a buscar de dónde provenía aquel llanto. Observó que en medio del río donde se juntan las piedras con el agua, había un bebé envuelto en una cobija. Él se acercó a levantarlo y cuando pasó sus manos por debajo del bebé, este ya no siguió llorando. Él pensó que quién había dejado a un bebé en ese lugar tan desolado, con coyotes y con otros animales que le podían hacer daño. Enojado lo cargó en su regazo y montó su caballo para llevarlo al próximo pueblo y preguntar si era de alguien ese niño. Al caminar unos cuantos metros escuchó una voz que le decía papá. Al destaparle la cara vio que la tenía peluda con dientes picudos y afilados, por lo que se asustó mucho y dijo que eso no era bueno y lo aventó al piso. Con miedo aceleró el paso de su caballo y sus mulas, pero atrás de él escuchó el galope de otro caballo que venía rápidamente alcanzándolo. Volteó de forma rápida y observó que era un charro con un sombrero gigantesco, y de los ojos del caballo salían unas llamas de fuego. Él se dio cuenta que aquel jinete que lo seguía era el compadre. Cuando el jinete lo alcanzó, escuchó una voz que le dijo: «Buenas noches, ¿qué haces por aquí?». Mi abuelo contestó: «Compadre, buenas noches, voy a vender semillas al pueblo, pero viajo a estas horas porque es más cómodo por el calor del sol». El compadre le dijo que no lo quería ver nuevamente a esa hora, ya que si se lo volvía a encontrar en otro lugar se lo iba a llevar al infierno. El compadre le dijo: «Es más, fúmate un cigarro conmigo». Mi abuelo agarró el cigarro y se lo guardó en la bolsa de la camisa, diciéndole: «Gracias, compadre, pero lo guardaré para aguantar el frío de las 5 de la mañana». «A esa hora es mucho más intenso», le dijo mi abuelo. El compadre le dijo que ya estaba avisado, que si a la próxima vez que lo veía a esas horas en el cerro, se lo iba a llevar. Solamente subió a su caballo y se alejó. Mi abuelo asustado aceleró el paso para llegar al pueblo más cercano. Al llegar lo primero que hizo fue ir a una iglesia, y temblando le contó al padre lo que había sucedido. El sacerdote le dijo que era el diablo a quien se había encontrado, y mi abuelo le dijo: «Mire, el compadre me regaló este cigarro». Al sacarlo de la bolsa de la camisa, vieron que era el dedo de un muerto, y no era aquel cigarro que el compadre le había regalado.
Desde esa vez mi abuelo ya no viajó de noche, y aunque el calor del sol fuera abrasador, ya nunca más viajaba de noche por el temor de encontrarse con el compadre. El Pozo. Historia adaptada por Eduardo Liñán. Los invito a visitar el grupo de Facebook mediante el link que dejaré en la descripción del video. Ahí podrán leer más historias adaptadas de dicha persona. Hace algún tiempo, cuando las colinas del norte apenas estaban habitándose, era común que en los solares hubieran pozos de agua. Había cierto solar muy cercano a donde ahora es el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, donde vivía una familia de jornaleros que trabajaban en el centro de Tampico. Era una familia conformada por papá, mamá y 5 hijos. El papá se iba a trabajar con sus hijos al mercado, mientras que la mamá se quedaba con la hija menor de 6 años en la casa. Un día la mamá tuvo que salir a comprar comida a una de las tiendas comerciales que había en lo que ahora es Arteli Norte. Le encargó a la niña que limpiara y trapeara el piso a pesar de tener 6 años. Era una niña curtida en los labores del hogar y además sumamente responsable. Así que obedeció a su mamá, y cuando le tocó trapear, debía sacar agua del pozo. De algún modo, al estar sacando el agua, la cubeta se atoró. El peso y la inercia hicieron que la niña fuera jalada por el cordón, y el peso de la cubeta de agua hizo que cayera al pozo. Al estar en el agua logró aferrarse a unos ladrillos del fondo. Con esto evitó ahogarse y comenzó a gritar desesperadamente por ayuda. El terreno era grande y había pocos vecinos, y como era una colonia de trabajadores, no había gente en el lugar a esa hora. La niña comenzó a tener entumecimiento en sus brazos y piernas, pero continuó moviéndose y haciendo tiempo para esperar a que su mamá llegara. El tiempo se hizo eterno y comenzó a llorar, pensando que quizás no lo lograría, cuando de pronto, alguien se asomó por la boca del pozo y le gritó: ¡Ey! Al voltear hacia arriba vio con extrañeza la sombra de lo que parecía ser una niña que se asomaba. Al parecer ella había escuchado sus gritos. La niña comenzó a gritar frenéticamente para que le ayudaran. La niña que estaba arriba dijo que se calmara, que podía salir por su cuenta, pero que tenía que calmarse. Poco a poco la niña en desgracia empezó a escuchar a la otra y se calmó. «Puedes salir si te agarras de los ladrillos salidos», le dijo. La niña parecía apuntar a la pared, y en efecto, había unos ladrillos salidos por los cuales podía sostenerse y así lo hizo. El ancho del pozo no era tan grande y se podía sostener. Su deseo de vivir y de salir de ahí hizo que la niña empezara a escalar de manera horizontal apoyada de brazos y piernas sobre las paredes de aquel pozo. Poco a poco llegó hasta arriba, pero al llegar a la boca enfrentó otro problema. Para salir debía apoyarse con sus brazos, y eso era algo difícil porque estaba cansada y con los brazos entumidos. Empezó a llorar y estuvo a punto de soltarse, cuando sintió que unos brazos la tomaban y la sacaban de ahí con rapidez. Era su mamá. Había llegado a tiempo para evitar que se cayera nuevamente por el pozo. Cuando la niña estuvo más calmada, le contó a su mamá cómo había caído y cómo una niña le dijo cómo salir. Pero se acordó que no había visto a nadie cuando la sacó su mamá. Y esta misma le confirmó que no había visto a nadie salir. Después, durante una kermés de vecinos de la colonia, la niña escuchó una plática entre los adultos acerca de su casa y terreno. Sin dar crédito a lo que escuchaba, unas vecinas decían que recién habían llegado personas a habitar aquellos terrenos. Antes que su familia, vivió otra, y que esas personas habían perdido a una niña que se presumía había caído al pozo. Había muerto ahogada, pero nunca pudieron recuperar el cuerpo. Se decía que de tanto en tanto, la veían vagar por las brechas y arroyos de lo que hoy es la colonia ganadera. Hace varios años atrás, mi padre estaba cansado de la gran ciudad. Decidió que nos fuéramos a vivir a un pueblo donde él había visto una gran huerta en venta. Aquella propiedad se la dieron muy barata, pues estaba en ruinas, casi destruida por el tiempo y la falta de mantenimiento.
Cuando nos fuimos a vivir a aquella huerta, lo primero que hicimos fue empezar a hacer las reparaciones de la casa. Cuando terminamos empezamos a quitar toda la hierba mala y arbustos que se habían formado por el descuido. Cuando llegué a una orilla cerca de la barda, descubrimos un pozo que se encontraba tapado. Limpiamos y destapamos el pozo. Después de tener un día muy agotador nos fuimos a dormir. Los días pasaron y nos fuimos acostumbrando a vivir en aquel lugar. Una noche que no podía dormir, me salí afuera de la casa a fumarme un cigarro a escondidas de mis padres. De pronto vi una gran luz, como si se tratara de un gran fuego cerca de donde se encontraba el pozo. Corrí asustado a avisarle a mi papá. Mi padre salió corriendo, pero cuando él salió a ver, no había nada en ese lugar. Al día siguiente mi padre fue con las autoridades y les contó lo sucedido. Ellos le dijeron que se podría tratar de algún chico haciendo maldades. Mi padre regresó a la casa y nos pidió que no saliéramos de noche. Por desgracia llegó la noche y mi papá nos mandó a dormir. Yo en mi cama solo podía dar vueltas, y en un momento determinado, el sueño me ganó y quedé dormido. Pero mi sueño fue interrumpido por unos gritos y quejidos que provenían de afuera de la casa. Corrí nuevamente con mi padre. Le conté lo que oí y él me dijo que también lo había escuchado. Al día siguiente mi papá se entrevistó con los vecinos. Ellos le contaron que aquella propiedad nunca la habían visto habitada. Y empezaron a sacar conclusiones, que a lo mejor había dinero escondido. Y como siempre la gente se deja llevar por la avaricia, todos los vecinos esperaron la noche para ver de dónde salía dicha luz, o por lo menos de dónde se escuchaban los sonidos. Era un grupo como de 10 hombres, mismos que se propusieron a esperar la noche para ver qué lograban ver. Ya entrada la noche, 2 de aquellos hombres dijeron que irían al baño y se separaron del grupo, pero enviciados por la codicia empezaron a buscar el dichoso tesoro. Pasaron los minutos, las horas y nadie sabía nada de ellos, cuando de pronto escucharon unos ruidos aterradores y aquellos hombres, a pesar de que eran 8, les dio bastante miedo, pero aún así salieron a buscar a sus compañeros. Encontraron a uno muerto con una expresión de terror en el rostro, pero con una moneda de oro en la mano. Al ver aquella moneda los hombres sintieron más avaricia y empezaron a buscar al otro compañero. Lo que encontraron los llenó de terror. Tenía el rostro como si él solo se hubiera desgarrado con sus propias manos. Entonces todos huyeron despavoridos. Fueron a avisarles a las autoridades, que de inmediato fueron a investigar, y empezaron a recorrer aquella huerta. Cuando se acercaron a aquel pozo, vieron algo extraño como una pequeña luz que venía desde el fondo. Inmediatamente se metieron adentro a investigarlo. Lo que encontraron fue sorprendente, pues eran unas osamentas con vestimentas de revolucionarios, los cuales tenían un baúl lleno de cosas religiosas, como imágenes, rosarios, cruces y muchas de ellas de oro. Llegaron a la conclusión de que podían haber sido cristeros, y que se escondieron ahí del ejército y a causa de que habían tapado el pozo, ya no pudieron salir. Mi padre no quiso saber nada de aquel tesoro, el cual dijo que si eran imágenes relacionadas con la religión, pues que debían estar en la iglesia. También mandó a hacer misas para aquellos hombres que habían fallecido ahí. Después de aquello mi padre nos volvió a regresar a la ciudad y nos dijo: prefiero lidiar con vivos que con muertos. Historia adaptada del relato de Antonio Hernández. Les contaré algo que pasó hace unos 2 años aproximadamente. Yo me encontraba trabajando lejos de la ciudad en una zona de rancherías, donde la gente que vivía ahí no tenía acceso a luz eléctrica, y mucho menos a agua en tubo. La única manera de obtener agua era sacarla de los pozos. Era realmente una batalla para poder conseguir algo que tomar, ya que las personas no querían vender el agua debido a que era un bien escaso en esa zona. Ese día estaba en una zona muy llena de monte y me encontraba buscando un lugar donde tomar un descanso, por lo que vi un pozo cerca de ahí y decidí acercarme. Estaba quedando dormido cuando alguien me dijo que mejor me despertara o que me iban a picar las hormigas. Me levanté y logré ver a un señor muy viejito,
Me dijo que me podía ir a su casa donde había una buena sombra y podía descansar a gusto. Me fui con el señor y pasamos un zacatal muy grande para llegar a la casa, la cual lucía muy vieja, pero tenía un tejabán grande que proporcionaba una buena sombra. Cuando estuve trabajando ahí, casi todos los días iba a aquel lugar a descansar y a saludar al viejecito que siempre me invitaba un vaso de agua. Yo a su vez le convidaba algo de mi lonche. Pasó el tiempo y se acabó el trabajo por el cual había ido a ese lugar. Le dije a una persona que por favor me despidiera del señor que vivía por allá en el Zacatal. Él me contestó que si me refería a don Tomás. Me dijo que si a poco lo había conocido. Le contesté que sí, que de vez en cuando pasaba a su casa durante mis horas de descanso. Esta persona me dijo con un tono burlón: «Estás loco, ¿verdad, hijo? Don Tomás hace 3 años que falleció». Él estaba tratando de sacar agua del pozo, pero como estaba ya muy grande el señor, el peso le venció y se cayó al pozo. Murió ahogado en ese lugar. Cuando me dijo esto no lo podía creer. Había estado conviviendo con un muerto.